Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar nuestro estudio en relación a las cardiopatías congénitas. Ahora nos toca hablar en relación al grupo de las cardiopatías congénitas las cianosantes, que se van a caracterizar por ser un grupo de patologías comunes cuyo signo clínico es la presencia de la cianosis. Entonces vamos a estudiar este grupo de cardiopatías que son las cardiopatías congénitas cianosantes. Bueno, es un conjunto variado de patologías cuyo signo común es la cianosis. Pero la cianosis ocurre porque tienen un cortocircuito cardíaco de derecha a izquierda o algún grado de hipoxemia, que es lo que hace que se manifieste como un cuadro de cianosis. La cianosis, como ustedes recordarán, es el color azul de la piel y las mucosas. Evidentemente van a estar cianóticos el lecho unguial, los labios, la lengua y la conjuntiva. Hay que diferenciar dos tipos de hemoglobina, que la hemoglobina oxigenada al paciente neonato le da la impresión de que tuviera un color rojo intenso, y cuando predomina la presencia de la hemoglobina reducida vamos a encontrar el color cianótico o color azulado que se aprecia en los pacientes. Un aumento de la hemoglobina reducida hace que aparezca la cianosis, sobre todo cuando la concentración de la hemoglobina desoxigenada es mayor a 3 gramos sobre 100 mililitros. Hay los bebés que tienen policitemia, ellos se van a manifestar un poco cianóticos. Sin embargo, esta cianosis va a ser más evidente si ellos saturan por menos de 88%. Un niño que tiene anemia grave es difícil distinguir cianosis, solo se puede hacerse manifiesta si la saturación de oxígeno es menor a 70%. Y encontramos los tipos de cianosis. Una cianosis central, donde el contenido arterial del oxígeno está disminuido, y la cianosis obviamente que se hace evidente en todo el cuerpito. La cianosis periférica, el contenido arterial de oxígeno es normal, pero el débito cardíaco está disminuido, con lo cual hace la diferencia arteriovenosa de oxígeno y esta aumenta. Entonces la cianosis se limita solamente a las extremidades, a los pies, a la boca, a las uñitas y alrededor de lo que es la boquita y en las manitos, ¿no? Entonces esta es la cianosis de tipo periférica, también se denomina como acrocianosis. Hay una cianosis que es diferencial, donde la parte superior del cuerpo está rosada y la parte inferior está cianótica. Este es un ejemplo, por ejemplo, el flujo de derecha a izquierda a través del conducto arterioso. Y la cianosis en reversa, donde la porción superior del cuerpo está cianótica y la inferior está rosada. Un ejemplo de ello es la transposición de los grandes vasos y el tabique interauricular intacto, donde la sangre más oxigenada que sale del ventrículo izquierdo va a la arteria pulmonar y la menos oxigenada va hacia la aorta. ¿Qué elementos consideramos para evaluar a un paciente que tiene cianosis? En primer lugar, la saturación de oxígeno de la sangre arterial. El paciente tiene cianosis cuando esta está baja. La capacidad de hemoglobina. El paciente tiene cianosis y es probable que tenga policitemia. Una diferencia arteriovenosa de oxígeno. El paciente tiene cianosis cuando la diferencia está aumentada. Pero ¿qué es lo que es importante para que se identifique la cianosis en términos fisiológicos? Porque tenemos que diferenciar cuál es la causa de cianosis. Si esta cianosis corresponde a origen cardíaco, que es la en su mayoría, o puede ser una cianosis de origen pulmonar, o se debe la cianosis a una alteración de la capacidad de transporte de la hemoglobina, o consideramos un cuadro misceláneo, es decir, multicausal o multifactorial. Clínicamente, dentro del examen físico, evaluamos en primer lugar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación del oxígeno, la presencia o ausencia de una dificultad respiratoria, que quizás en estos momentos es el signo más importante. Aquel niño que tiene dificultad respiratoria acompañado de taquiña, disnea profunda o una retracción torácica, por lo general este cuadro va a corresponder a una patología pulmonar, ya sea de vía aérea, del parénquima o del espacio pleural. Los pacientes que tienen una cardiopatía cianótica por lo general no tienen dificultad para respirar, salvo que debido a la hipoxemia severa o en forma tardía se desarrolla acidosis metabólica con una hiperventilación compensatoria. El prematuro es más probable que esté frente a una insuficiencia respiratoria por déficit del surfactante, haciendo una enfermedad de membrana hialina. En el examen pulmonar voy a encontrar la presencia de la entrada de aire, que va a ser asimétrica, los ruidos pulmonares disminuidos en un campo, la presencia de crepitaciones. Cuando me encuentro con este cuadro clínico es muy probable que mi patología se deba a una patología respiratoria.
cuando es producto de la patología pulmonar. Si es producto del examen cardíaco y la patología va a ser cardíaca, hay que notar la actividad precordial, la existencia de soplos cardíacos o la característica del segundo ruido y su asociación con otros ruidos para verificar que el cuadro clínico corresponda a una patología de tipo cardíaco. En el examen cardiovascular propiamente dicho, tengo que realizar una evaluación de los pulsos periféricos de las extremidades superiores e inferiores. Los pulsos pueden estar disminuidos y esto me hace pensar que sea una cardiopatía cianótica con débito cardíaco disminuido. Si los pulsos están aumentados o los pulsos son saltones, es probable pensar en una cardiopatía con cortocircuito de derecha a izquierda, con un flujo pulmonar dependiendo del ductus arterioso ampliamente permeable o la presencia de colaterales aortopulmonares. Si los pulsos son asimétricos o diferenciales, tengo que considerar que la cardiopatía es compleja y que posiblemente tenga una coartación aórtica. ¿Qué pruebas complementarias contribuyen a mi diagnóstico? Especialmente la saturometría y los gases arteriales para valorar la prueba de la hiperoxia. Se toma muestra de gases arteriales por punción o a través de un catéter en la arteria umbilical. Cuando la presión arterial de oxígeno es baja, es decir, tenemos una hipoxemia, vamos a observar la respuesta a la administración de oxígeno en un 100%. Cuando hay cortocircuito de derecha a izquierda a nivel pulmonar o hay una hipoventilación, la presión arterial de oxígeno debería mejorar y alcanzar valores cercanos a 300 o 400 milímetros de mercurio. Si existe una cardiopatía congénita cianótica, la presión arterial de oxígeno no varía más de 20 a 40 milímetros de mercurio. Cuando hay una patología pulmonar grave asociada a hipertensión pulmonar o un conducto arterioso permeable con cortocircuito de derecha a izquierda, la presión arterial de oxígeno a nivel postductal también va a ser baja. A nivel de la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? En general, pues, es esencial un diagnóstico diferencial de cianosis, verificarlo con la ayuda de una radiografía de tórax. Un adecuado estudio de una rayos X permite descartar patologías de las vías aéreas, de lo que es el parénquima y de lo que es el espacio pleural propiamente dicho. Entonces, es fundamental analizar lo que es la vascularización del pulmón porque permite clasificar las cardiopatías cianóticas de acuerdo a la condición del flujo pulmonar arterial, si es normal, está aumentado o está disminuido. Cuando está aumentada nos indica que hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando está disminuida nos indica una obstrucción del flujo pulmonar, más motivado por una estenosis o atresia pulmonar debido a un aumento de las resistencias vasculares, en el caso, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Y también las vamos a clasificar de acuerdo con la congestión venosa, que puede ser normal, puede haber un edema pulmonar de tipo venoso. Encontramos que las radiografías son de mucha cuantía y validez porque nos permiten, de acuerdo a la forma, dar la impresión de qué imagen podemos tener y asociado a qué patología podemos encontrar. Entonces tenemos siluetas específicas del corazón. Tenemos un corazón en forma de zapato sueco, como ustedes la aprecian aquí, un corazón en zapato sueco. Esta patología es típica de lo que es la tetralogía de Fallot. Y aquí tenemos el zapato sueco y la forma del cordón. Tenemos la presencia de una radiografía con una silueta cardíaca, con una imagen en muñeco de nieve, que es muy probable esta patología se aprecia en lo que es drenaje venoso anómalo pulmonar. Y esta imagen característica de huevo más un aumento de lo que es la trama vascular, es característica, esta imagen es característica de transposición de grandes vasos. Encontramos también una radiografía con una silueta cardíaca que nos permite ver una levocardia o una dextrocardia. Y esto también es importante, valorar esta radiografía, la posición donde se encuentra el corazón. El electrocardiograma es de utilidad cuando existe desviación hacia la izquierda del eje QRS con dominancia del ventrículo izquierdo. Puede deberse a una atresia tricuspidia o una atresia pulmonar con hipoplasia del ventrículo derecho. Si encontramos la desviación superior izquierda del eje QRS, también puede verse en el canal auriculoventricular completo. Cuando evaluamos el diagnóstico diferencial de un recién nacido o un lactante con sospecha de una cardiopatía cianótica, es importantísimo el ecocardiograma bidimensional con el Doppler para diagnosticar. Nos da un diagnóstico de alta precisión y probablemente sea el gol estándar en la mayoría de las
cardiopatías, ayudándonos con la ecografía, con el Doppler, donde vamos a visualizar completamente todas las cámaras cardíacas. ¿Cuál es el enfoque que le hacemos a un paciente recién nacido o un lactante cianótico? La presencia de cianosis, sobre todo en los recién nacidos, requiere pues de una evaluación inmediata. Estas lesiones pues nos van a llevar a un deterioro clínico de manera rápida y progresiva, con un compromiso serio de su vida debido a las consecuencias de la hipoxemia. Entonces es importantísimo valorar al paciente con este ecodoppler bidimensional que nos va a permitir llegar a un diagnóstico de precisión. El paciente debe ser trasladado a un centro cardiológico para aplicar infusión continua de prostaglandina E1 ante la eventualidad de una cardiopatía dependiente, probablemente como causa del ductus arterioso persistente. El traslado debe incluir un control de la vía aérea, la intubación endotraqueal del paciente, un ambiente térmico adecuado, una vía venosa segura con preferencia central o umbilical, la monitorización de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y sobre todo manejar una adecuada oximetría de pulso. Por esto es importante que el paciente reciba una cantidad adecuada de oxígeno para que mantenga una saturación ideal que tiene que fluctuar entre un 80 y un 85%. La infusión de la prostaglandina E1 permite mejorar la oxigenación tisular cuando el flujo pulmonar depende de la permeabilidad del ductus arterioso. Una vez que se documenta que hay permeabilidad del ductus, la dosis puede reducirse a menos de 0,03 microgramos por kilo minuto y administrarse a través de una bomba de infusión a una dosis de 0,01 a 0,1 microgramos por kilo minuto. Dosis de más de 0,05 pueden producir efectos adversos como depresión respiratoria, apneas o incluso convulsiones infantiles. Vamos a encontrar los mecanismos fisiopatológicos que nos conducen a una cardiopatía congénita y encontramos 4 mecanismos. Entonces, vamos a ver la clasificación de las cardiopatías cianóticas según el mecanismo fisiopatológico. Una primera categoría nos va a referir que se da este proceso cuando existe un cortocircuito de derecha a izquierda, motivando cardiopatías obstructivas derechas. Dentro de ellas encontramos la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, la comunicación interauricular con estenosis pulmonar. Otra fisiopatología es la fisiología de las transposiciones, donde encontramos la transposición de los grandes vasos y la doble salida del ventrículo derecho con comunicación interventricular subpulmonar. Otro cuadro de mecanismo fisiopatológico es la hipertensión venosa pulmonar, donde encontramos el drenaje venoso anómalo pulmonar total obstructivo, la hipoplasia del ventrículo izquierdo con comunicación interauricular restrictiva, el cor triatratum con comunicación interauricular restrictiva, y un cuarto mecanismo fisiopatológico es la mezcla intracardíaca obligada de sangre venosa sistémica y pulmonar, donde vamos a encontrar la atresia tricuspidia, el ventrículo único, la atresia pulmonar con tabique ventricular intacto, el tronco arterioso, el drenaje venoso anómalo pulmonar total no obstructivo. Vamos a analizar lo que son las cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda con obstrucción al flujo pulmonar. Encontramos que en primer lugar el paso de sangre venosa sistémica no oxigenada hacia la circulación sistémica va a darse por 2 mecanismos. Por un flujo pulmonar, el QP, que es menor del flujo sistémico que se denomina QS, debiendo de existir algún grado de obstrucción del flujo pulmonar distal a una comunicación anormal entre ambos circuitos. Entonces va a depender del nivel de obstrucción que se puede dar por las arterias pulmonares periféricas o del tronco, a nivel de la válvula y el anillo, o por debajo del anillo, a nivel del infundíbulo del ventrículo derecho. Entonces vamos a encontrar estenosis supravalvular, vamos a encontrar aquí a nivel del infundíbulo, y una estenosis subvalvular. El grado de obstrucción puede determinarse como leve o grave. Si es leve, el cortocircuito es bidireccional, de izquierda a derecha, el flujo pulmonar está elevado y va a haber hipoxemia. Encontramos aquí la característica del niño que presenta el Fallot rosado. Y el grave va a presentar una desaturación, una cianosis arterial, una cianosis por desaturación arterial importante, con signos y síntomas manifiestos de hipoxemia, con entrega de oxígeno tisular disminuido. Entonces vamos a encontrar en esto las 2 formas de la tetralogía de Fallot, el Fallot rosado
y la tetralogía de Fallot clásica, donde vamos a encontrar otras menos frecuentes como son la enfermedad de Einstein, la enfermedad de Eisenmenger. Cuando la cianosis es grave, vamos a encontrar intervención quirúrgica de inmediato para la corrección de su cuadro clínico. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como ustedes aprecian aquí, pues va a caracterizarse por cuatro manifestaciones importantes, como son la estenosis pulmonar, la estenosis de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho hipertrófico, la comunicación interventricular y tenemos la aorta cabalgante, motivado la aurícula, motivado la comunicación de la interventricular. Factores que intervienen en el cortocircuito. Encontramos vasodilatación sistémica que nos va a llevar a un aumento del cortocircuito de derecha a izquierda, desencadenando crisis o episodios de hipercianosis. Encontramos la hipovolemia que nos lleva a una disminución del flujo pulmonar y el débito cardíaco, la deshidratación, anemia, poliuria por diuréticos o por ayuno prolongado que nos aumenta el grado de cianosis y de hipoxemia. Ya refiriéndonos específicamente a la tetralogía de Fallot, vamos a notar que es la principal cardiopatía congénita cianosante y que, como les había mencionado, incluye 4 estructuras que son fundamentales y secundarias. Se dice que para que exista una tetralogía de Fallot debe de haber una comunicación interventricular, una comunicación entre ambos ventrículos, y que esto va a llevar a la estrechez de la válvula pulmonar, conduciendo a una estenosis pulmonar. Y por lo tanto, aquí también vamos a encontrar el cabalgamiento de la arteria aorta y de manera secundaria va a haber porque es compensatorio, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, hay 4 anomalías que hacen que la sangre circule sin suficiente oxígeno por el cuerpo. Estenosis de la válvula pulmonar, engrosamiento de la pared ventricular, desplazamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular, motivando una aorta cabalgante, y abertura del defecto del tabique ventricular entre los ventrículos derecho e izquierdo. A la tetralogía de Fallot se asocian otro tipo de patologías asociadas, como son una comunicación intraauricular tipo ostium secundum en un 60%, el callado aórtico hasta un 30%, la presencia de la vena cava superior izquierda persistente drenando al seno coronario en un 10%, el canal auriculoventricular completo en un 5%, anomalías de las arterias coronarias de un 5 a 6%, ausencia de la válvula pulmonar en un 3%. Y aquí encontramos la tráquea, el esófago y la aorta motiva el anillo vascular, que puede ser causa también de cianosis y estenosis. Estos son los tipos de la comunicación intraauricular que también podemos encontrar: el ostium premium, ostium secundum, seno venoso inferior, que ya lo analizamos en la clase de ayer. Fisiopatológicamente, la comunicación interventricular es grande y no restrictiva, lo que permite que se sigan igualando las presiones en ambos ventrículos. Va a haber obstrucción al flujo pulmonar a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Y va a ocurrir un cortocircuito prácticamente de derecha a izquierda, un cortocircuito de derecha a izquierda, y pasa sangre venosa sistémica hacia la aorta, motivando cianosis, porque es de derecha a izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esta sangre regresa a la aorta, esta sangre venosa sistémica regresa a la aorta y es lo que va a motivar la cianosis en el paciente. Clínicamente, la cianosis se puede presentar desde que nace o luego más tardíamente. Los neonatos o lactantes menores con tetralogía de Fallot o atresia pulmonar requieren cirugía neonatal. Hasta un 30% de los niños van a presentar lo que se denominan las crisis hipoxémicas y un 40% van a presentar cianosis leve y por lo general pueden estar asintomáticos. En el examen físico vamos a encontrar a nivel del precordio la palpación del impulso aumentado del ventrículo derecho a lo largo del borde paraesternal izquierdo y en la región subsifoidea. El frémito lo vamos a localizar en el borde paraesternal izquierdo alto y bajo. Vamos a encontrar cianosis en los labios, en las conjuntivas y en el lecho unguial. Y a la auscultación, el primer ruido puede ser normal y el segundo puede ser único. Vamos a auscultar la presencia de un soplo sistólico eyectivo, largo, intenso, localizado en el borde paraesternal izquierdo. ¿De qué se tratan las crisis anoxémicas? Son episodios agudos de cianosis y disnias
donde puede haber compromiso de la conciencia a nivel de los lactantes. Es por eso cuando las crisis anoxémicas ya no se pueden controlar, son muy manifiestas, es importantísimo que ya ocurra el acto quirúrgico. Las crisis anoxémicas o hipoxémicas se presentan generalmente en pacientes que tienen tetralogía de Fallot, donde hay una reducción aguda y crítica del flujo pulmonar. Entonces, los niños estas crisis de episodios de las crisis anoxémicas pueden ocurrir en la mañana al despertar o después de un llanto muy prolongado. Cuando ya son repetitivas, obliga a la corrección quirúrgica inmediata. Pueden durar minutos sin dejar secuelas o durar horas y causar hipotonía, letargia y convulsiones. La forma del squatting es la posición de acuclillamiento de los niños que tienen tetralogía de Fallot para de esta manera aumentar la resistencia periférica y disminuir el cortocircuito de derecha a izquierda. O sea, ellos favorecen el retorno venoso. Exámenes de laboratorio, vamos a encontrar un corazón de tamaño normal o con una circulación pulmonar disminuida, el tracto de salida del ventrículo derecho y los troncos de la arteria pulmonar hipoplácidos. O sea, todo esto es lo que va a denotar lo que es la presencia del zapato sueco, la concavidad en el borde izquierdo de la silueta cardíaca, dando la imagen del zapato sueco. El 25% de los pacientes presentan un callado aórtico derecho. Hay una desviación del eje eléctrico del QR hacia la derecha, diversos grados de hipertrofia ventricular derecha, y también pueden presentar hipertrofia biventricular con progresión e hipertrofia ventricular derecha a medida que aumenta el nivel de estenosis pulmonar. Muchos autores piensan que el nivel de la estenosis pulmonar es la que va a dar la magnitud del grado de la presencia de la sintomatología clínica en estos pacientes. A nivel del ecocardiograma, este es el examen que nos va a emitir un diagnóstico definitivo, donde vamos a demostrar todas las características morfológicas y funcionales de esta patología. Vamos a apreciar una imagen bidimensional donde vamos a observar la comunicación interventricular y subaórtica asociado al cabalgamiento de la raíz aórtica sobre el septum interventricular, donde vamos a observar diversos grados de obstrucción. Y con el Doppler vamos a apreciar el flujo bidireccional a través de la comunicación interventricular y el flujo turbulento del tracto de salida en el lado derecho. También es posible descartar o confirmar otro tipo de malformaciones cardíacas mediante la ecografía. El cateterismo. En la actualidad no se usa como preoperatorio de rutina en pacientes que tienen tetralogía de Fallot, porque con el ecocardiograma es suficiente, ¿no? Esto es un cateterismo cardíaco, como ustedes pueden apreciar. Lo podemos utilizar en casos de tetralogía de Fallot con atresia pulmonar. Pero a veces puede requerirse cuando hay dudas respecto a la anatomía de las arterias pulmonares centrales o cuando se necesita demostrar el trayecto de una arteria coronaria anómala. El cateterismo es obligado para mostrar la anatomía de las arterias pulmonares y evaluar la fuente de flujo sanguíneo. Estos pacientes suelen requerir completar información anatómica mediante angiotomografía computarizada. El tratamiento está dirigido a prevenir las complicaciones que se derivan de la hipoxemia y mantener al paciente en una buena hemodinamia hasta que se pueda realizar su acto quirúrgico. Hay que evitar anemia ferropénica, ya que en algunos pacientes esta condición puede desencadenar crisis anoxémicas. Las crisis anoxémicas hay que tratarlas inmediatamente porque se complican de manera neurológica y pueden llevar al paciente a la muerte. El paciente con crisis anoxémicas debe recibir oxígeno y morfina intramuscular o subcutánea, y si no responde debe instalarse acceso venoso y corregir volúmenes de acuerdo al nivel de acidosis, administrando bicarbonato de sodio intravenosa. Se deben de utilizar fármacos que nos aumenten la resistencia vascular y que nos disminuyan el cortocircuito de derecha a izquierda, como la fenilefrina y la ketamina. La fenilefrina actúa como un vasoconstrictor potente y la ketamina como un sedante central que calma al paciente en sus crisis hipoxémicas. Tratamiento quirúrgico de preferencia es la corrección electiva temprana en una sola etapa mediante la reparación de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y el cierre de la comunicación interventricular. Es mejor hacerlo los primeros 6 meses de vida. Es preferible a la cirugía paliativa, se debe complementarse con un procedimiento posterior que se llama de Shum-Blalotoxin. Algunos recién nacidos y lactantes con anatomía desfavorable requieren una cirugía paliativa que le va a calmar la cianosis, va a mejorar el flujo sanguíneo pulmonar, pero va a postergar la cirugía reparadora para una etapa secundaria.
Se deben ellos hacer una construcción de una anastomosis de Schunn a través del Blalock-Taussig modificado con el conducto de Goretex. El 90% de los pacientes libres de reoperación a largo plazo pueden presentar lesiones residuales como son la estenosis y la insuficiencia pulmonar. Encontramos otro grupo de cardiopatías como es la cardiopatía con fisiología de transposición de grandes vasos. En estas patologías, en este grupo de patologías, la circulación sistémica y pulmonar están concentrados en paralelo y no en serie, a menos que exista algún sitio donde haya mezcla entre ambos. Por lo tanto, va a haber una saturación arterial y pulmonar mayor que lo que satura a nivel de la arteria aorta. El sitio de mezcla puede estar a nivel de las aurículas o a nivel de los ventrículos o de los grandes vasos. Y la mejor mezcla se produce a nivel auricular y es frecuente en pacientes que solo tienen un foramen oval permeable, pero que es pequeño. El tratamiento electivo, en este caso, pues, es la septostomía de Rashkin, que es la creación de comunicación interventricular que permite estabilizar al paciente asegurando adecuado sitio de mezcla. La transposición de los grandes vasos con detransposición es una cardiopatía cenótica frecuente en los neonatos y corresponde al 5% de las cardiopatías congénitas. La aorta, que se debe de originar normalmente en el ventrículo derecho y la pulmonar en el ventrículo izquierdo, se establecen conexiones ventrículo-auriculares discordantes, retorno venoso sistémico y con sangre desoxigenada que pasan por la aurícula y el ventrículo derecho y llegan a la aorta, ¿no? Como ustedes aprecian aquí, donde está saliendo un corazón con transposición de las grandes arterias, y este es el corazón normal. Miren donde sale miren, se ve acá el callado, se ve aquí lo que es la aorta, como se encuentra acá a este nivel, y miren cómo está dentro de lo normal. Hace tiempo, pues muchas décadas atrás, era causa de muerte en el primer año de vida y en la actualidad ha mejorado porque prácticamente el resultado clínico principal es la hipoxemia grave, y entonces esto se debe a estos dos sistemas circulatorios paralelos, y esto rápidamente obliga a que se haga la septostomía de Rashkin, se use prostaglandinas y se haga procedimientos quirúrgicos correctivos donde supera el niño la mortalidad y tiene una supervivencia de un 97%. Pueden estar asociadas a otro grupo de cardiopatías, como son el 40% se asocian a comunicaciones interventriculares, 30% estenosis pulmonar y hasta un 35% anomalías de las arterias coronarias. Clínicamente el niño es de término, es más frecuente en los varones, sin malformaciones extracardíacas o genéticas, y va a caracterizarse porque se presenta cianosis, hipoxemia, mal estado, insuficiencia cardíaca, y el primer día aparece cianosis que puede ser grave, y una evolución natural que lo conduce a una hipoxemia progresiva, acidosis metabólica y muerte. En el examen cardíaco puede ser normal, solo se exceptúa cuando pueden aparecer soplos. En la radiografía puede ser normal, en una semana de vida puede aparecer cardiomegalias y circulación pulmonar aumentada, y en ella evidenciamos la silueta cardíaca similar a una forma de huevo. Ecocardiográficamente el Doppler es de elección porque permite un análisis morfofuncional acabado, y el cateterismo solo se aconseja en pacientes que tengan sospecha de patologías asociadas. Entonces encontramos aquí, miren ustedes, el aumento de la trama y lo que es la imagen del corazón de huevo, como ustedes lo pueden apreciar. El ventrículo hipertrofiado, la mezcla a la vez de la sangre que ocurre en estos pacientes y la mezcla con el flujo en el Doppler. La septostomía auricular de Rashkin permite mejorar el nivel de mezcla del nivel auricular con aumento de la saturación del oxígeno, y se pueden suspender las prostaglandinas. Aquí está el balón, como ustedes aprecian, se insufla el balón y se ala para que tape lo que es el foramen, ¿no? El catéter se introduce por vía intravenosa o por vía femoral y se guía a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, donde se llena con 2 a 3 milímetros de contraste diluido de suero fisiológico. Luego se retira hacia la aurícula derecha, rompiendo la membrana del foramen oval. El tratamiento quirúrgico consiste en un switch arterial, se llama la operación de Janek. En este procedimiento se transectan los grandes vasos y se conectan en sus respectivas válvulas. Por lo tanto, es necesario traslocar coronarias y reposicionarlas a su vez que reposiciona la aorta.
se permite realizar en las primeras 2 semanas de vida. Otro grupo son las cardiopatías de hipertensión venosa pulmonar, donde vamos a encontrar edema pulmonar con obstrucción del retorno venoso pulmonar, hipertensión arterial pulmonar secundaria con síndrome de dificultad respiratoria asociada a cianosis. Y el sitio de obstrucción al retorno venoso pulmonar puede estar a nivel de las venas pulmonares, motivando el drenaje venoso anómalo pulmonar total obstructivo. A nivel dentro de la aurícula izquierda, motivando el cor triatriatum, a nivel del tracto de entrada ventricular izquierda, motivando la estenosis mitral y el tabique intraauricular intacto. Podemos encontrar complejos de lesiones obstructivas izquierdas cuyo espectro va desde la aurícula izquierda hacia el callado aórtico, lo que se denomina el síndrome de Shohn. Tenemos ahora la presencia del drenaje venoso anómalo pulmonar total, donde vamos a encontrar ausencia de la conexión directa de las venas pulmonares, de lo que son las venas pulmonares y la aurícula izquierda, debido a la persistencia anómala de conexiones primitivas en el territorio venoso pulmonar y sistémico. Entonces se denomina drenaje venoso pulmonar anómalo. Como ustedes aprecian aquí, esto es lo que nos va a dar la imagen, una imagen clásica a nivel radiológico, ¿no? Entonces, ocurre en 1/3 de los pacientes con drenaje venoso anómalo pulmonar total y pueden tener otras malformaciones cardíacas, generalmente complejas como el síndrome de heteroxia, poliesplenia y asplenia. Encontramos aquí las venas pulmonares comunes, fluyen en un vaso común, fluyen en un solo vaso común, que se sitúa detrás de la aurícula izquierda, y hay 4 formas anatómicas de conexión del retorno venoso: el drenaje venoso anómalo pulmonar total, subpericárdico, cardíaco, intracardíaco o infracardíaco y el mixto, siendo dentro de ellos el principal lo que es el subpericárdico en un 50%. La fisiopatología se produce una mezcla entre el retorno venoso sistémico y pulmonar y se establece un cortocircuito de derecha a izquierda, a nivel del auricular. La cantidad del flujo de aurícula izquierda va a depender del tamaño de la obstrucción. La saturación del oxígeno es variable y depende de la relación del flujo pulmonar y del flujo sistémico, y esto va a depender del nivel de obstrucción de las arterias pulmonares. Por lo tanto, estos pacientes van a tener un hiperflujo pulmonar y una resistencia pulmonar baja. Y su clínica se hace evidente de manera tardía, en semanas o meses, motivado por una insuficiencia cardíaca o por la presencia de hipoxemia. Clínicamente encontramos sin obstrucción venosa pulmonar, taquimia, cianosis, insuficiencia cardíaca, perfusión adecuada, pulsos normales, precordio activo, hasta puede existir el ritmo de galope. A la auscultación, la presencia de soplo sistólico eyectivo, y la radiografía va a mostrar cardiomegalia, y encontramos la clásica silueta de la circulación pulmonar aumentada con el típico muñeco de nieve. Cuando hay obstrucción venosa pulmonar, hay dificultad respiratoria, cianosis, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, signo de bajo débito izquierdo, auscultación galope con 2 ritmos. El corazón está normal, puede haber edema pulmonar bilateral similar a una enfermedad de membrana hialina. El ecocardiograma permite verificar el tipo de la lesión y permite determinar la condición hemodinámica del paciente. En ocasiones, cuando no se determina con exactitud la anatomía y frente a la sospecha del drenaje venoso anómalo pulmonar total de tipo mixto, se puede acompañar la información mediante una angiotomografía. El tratamiento, pues, es importante considerar que el paciente es grave y amerita una corrección quirúrgica de emergencia. Se lo debe estabilizar previamente, antes de la cirugía, una estabilización metabólica y respiratoria. Por lo tanto, esto implica una ventilación mecánica, el uso de fármacos inotrópicos y la corrección de la acidosis. La cirugía correctora se efectúa con una circulación extracorpórea y un paro circulatorio. La vena pulmonar común es reincorporada a la aurícula izquierda por anastomosis amplia entre la pared posterior de la aurícula y la pared anterior de la vena pulmonar común. Por lo general, esta conexión anormal se liga y se divide. La mortalidad operatoria en el paciente es hasta el 10% de los casos. Y estos pacientes se pueden complicar con una hipertensión pulmonar. Y tenemos el otro grupo de las clasificaciones fisiopatológicas de las cardiopatías, la cardiopatía con mezcla intracardíaca obligada, donde hay una mezcla completa entre el retorno venoso sistémico y el retorno venoso pulmonar en algún sitio del corazón. A diferencia de las cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda, la saturación arterial de oxígeno no depende de la existencia de la obstrucción del flujo.
Y el sitio de la mezcla puede estar auricular, ventricular o a nivel de los grandes vasos. Si es a nivel auricular, vamos a encontrar atresia tricuspidia, atresia mitral, aurícula común, drenaje venoso anómalo pulmonar total no obstructivo. Y a nivel ventricular, en todas las formas de ventrículo único o del corazón univentricular, o a nivel de los grandes vasos, motivando lo que es el tronco arterioso. Si no hay estenosis pulmonar, que es la que marca la gravedad, la cianosis es leve, porque la mezcla es una cantidad alta de sangre saturada con poca de sangre desaturada. Y encontramos a la atresia tricuspidia, que la observamos cuando hay agenesia del orificio tricuspidio con ausencia de comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, la única vía de salida para el retorno venoso sistémico debe coexistir con una comunicación intraauricular. La saturación final de oxígeno arterial va a depender de la magnitud de la sangre, de la mezcla de la sangre oxigenada y de la sangre no oxigenada. Si existe estenosis de la arteria pulmonar, se agrega una disminución del flujo pulmonar, el retorno de la sangre venosa pulmonar disminuye y la saturación de oxígeno arterial final es mucho más baja. Clínicamente vamos a encontrar recién nacidos con atresia tricuspidia cianóticos, con disminución del débito cardíaco, hipoperfusión sistémica, falla cardíaca derecha, hepatomegalia con ingurgitación yugular. Al examen físico ocultamos soplo sistólico de regurgitación, que es dado por una comunicación interventricular tipo restrictivo, o un soplo eyectivo largo cuando existe estenosis valvular o valvular pulmonar. A nivel del electrocardiograma, encontramos desviación superior del eje eléctrico QRS, hipertrofia del ventrículo izquierdo y crecimiento del ventrículo derecho. Ecocardiográficamente, permite precisar la anatomía de la lesión y si hay lesiones asociadas. Y es útil para definir el tamaño de la comunicación intraauricular, las dimensiones del defecto interventricular y la relación entre sí de los grandes vasos, el tamaño de las cavidades cardíacas y la función del ventrículo izquierdo, en este caso, ¿no? El tratamiento, en los niños que tienen atresia pulmonar y atresia tricuspidia, el flujo pulmonar va a depender de la permeabilidad del conducto arterioso. Y iniciamos con infusión de la prostaglandina E1 para mantener una adecuada perfusión y oxigenación. Luego utilizamos el shunt del blaloctaucin para asegurar un buen flujo pulmonar. Y en los niños mayores es posible realizar la operación de Glenn bidireccional, anatomizando la vena cava superior con la arteria pulmonar derecha. Si el lactante es menor con flujo pulmonar disminuido, se requiere el shunt de blaloctaucin entre el primero y el segundo mes de vida y luego la operación de Glenn bidireccional. Aquellos pacientes que tienen comunicación interventricular, en ellos se puede recurrir al banding de la arteria pulmonar para disminuir el flujo de la presión de la arteria pulmonar como etapa preoperatoria antes de que empiece la operación de Glenn bidireccional. La operación definitiva es la operación de Pontan o anastomosis cabo pulmonar total. Es ventrículo único. La variante del ventrículo único y el ventrículo es único y la cámara de salida se conectan a través de una comunicación interventricular o foramen vulvoventricular. Entonces, en esta patología existe una sola cámara ventricular que recibe tanto los orificios tricuspidios, mitral, con doble entrada ventricular, o un solo orificio aurículo-ventricular común. Es la forma más común que existe de ventrículo único de morfología izquierda, con situs solitus auricular, donde encontramos la aorta, que la aorta emerge en posición anterior a izquierda desde la cámara de salida, y la pulmonar emerge ya sea del ventrículo o de la cámara de salida. Esta forma se asocia a estenosis subaórtica o coartación aórtica, dado por la restricción al flujo sistémico a nivel del foramen vulvoventricular. Fisiopatológicamente, la cantidad del flujo pulmonar depende de la existencia pulmonar o de la resistencia vascular pulmonar elevada. En ausencia de estenosis pulmonar, la resistencia vascular
disminuye después de la vida fetal y el flujo pulmonar aumenta de forma gradual. Y esto puede conllevar a una insuficiencia cardíaca congestiva en presencia de estenosis pulmonar moderada. Igualmente puede coexistir cianosis leve y moderada en ausencia de signos clínicos de una insuficiencia cardíaca. Y encontramos aquí la patología de transposición de los grandes vasos invertida, ¿no? Entonces tenemos un corazón normal y la doble entrada de los ventrículos izquierdos. Aquí tenemos el único ventrículo que ingresa, o sea, la doble entrada al ventrículo izquierdo. Ambas aurículas conectadas al ventrículo izquierdo, ventrículo único. Entonces podemos encontrar aquí los tipos de conexión auriculoventricular, aurícula derecha, aurícula izquierda, y ambas van al ventrículo único. Esta es una doble entrada común, el ventrículo, una entrada única y una entrada común. Las tres formas de ventrículo único. La clínica va a depender de la magnitud de la estenosis pulmonar, y en ausencia de la estenosis pulmonar predominan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que pueden aparecer en el primero o en el segundo mes de vida. Y en los pacientes con estenosis subaórtica y coartación aórtica encontramos la presentación rápida, características del shock cardiogénico, asimetría de pulso, disminución de la circulación sistémica y acidosis metabólica. Vamos a ver que a nivel de lo que es el cuadro clínico, el examen físico, predominan los elementos de insuficiencia cardíaca o de hipoperfusión sistémica. A la ocultación encontramos un soplo sistólico eyectivo que nos hace pensar la presencia de estenosis pulmonar. Si el soplo es continuo, pensamos en un conducto arterioso permeable o colaterales aortopulmonares. Si el soplo es holosistólico, en una insuficiencia de alguna de las válvulas auriculoventriculares. En el EKG, el trazado es anormal con predominio del voltaje en las derivaciones precordiales izquierdas. En la radiografía, en presencia de estenosis pulmonar, el corazón está normal o un poco aumentado y la circulación pulmonar normal o disminuida. Y en ausencia de estenosis pulmonar, hay una cardiomegalia con una circulación pulmonar aumentada. El tratamiento de elección es la cirugía de Fontana. Atresia pulmonar con tabique interventricular intacto, aquí en esto va a haber una obstrucción total en el tracto de salida del ventrículo derecho, asociado a un tabique interventricular intacto y a diversos grados de hipoplasia del ventrículo derecho y de la válvula tricuspidia. Característicamente, la válvula pulmonar va a encontrarse atrésica y el anillo pulmonar es por lo general pequeño. Entonces encontramos aquí una válvula atrésica y tenemos aquí el salida de aire y el ventrículo derecho, que ustedes lo aprecian, es pequeño. Clínicamente es cianosis al nacer, asociado a un soplo sistólico secundario de insuficiencia tricuspidia. Exámenes complementarios, el ecocardiograma permite darnos el diagnóstico porque nos permite evaluar la anatomía y precisa las distintas porciones del ventrículo derecho y el grado de hipoplasia de la válvula y el anillo tricuspidio. Encontramos aquí la válvula en la lámina 1, la válvula tricuspidia, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí encontramos la atresia de la pulmonar, ¿no? Igualmente acá encontramos a nivel ecocardiográfico, que es quien nos va a dar el diagnóstico. El tratamiento inicialmente depende de la magnitud de la hipoplasia del ventrículo derecho, sobre todo a nivel del anillo tricuspidio, o si existe o no alteración de la circulación coronaria. Hay que infundir prostaglandinas para asegurar un adecuado flujo pulmonar y luego el acto correctivo quirúrgico. Entonces, esto es lo que concierne a las cardiopatías congénitas cianosantes y no cianosantes. Vamos a continuar conversando sobre otras patologías cardíacas en las siguientes clases. Muy amables, que pasen bien. Hasta luego.